Mi corazón sea fiel, Señor, en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves para estar junto a ti, aunque me cueste entender. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, mi corazón sea fiel, Señor. Muy buenos días. Es un poco difícil levantarse mientras está oscuro todavía. Me dicen que el próximo domingo ya cambia el horario, pero ya es demasiado tarde. Así que durante esta semana vamos a tener que hacer el esfuerzo de levantarnos temprano mientras está oscuro. Ustedes pueden tener la consolación de que para mí son 2 horas más temprano. Donde yo vivo ahora son 6:15 de la mañana. Así que me toca acostumbrar la cabeza a levantarme a esta hora. Afortunadamente anoche me prestaron un reloj de alarma, así que pude estar aquí a tiempo esta mañana. Antes de entrar a nuestro estudio, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído a tu casa temprano en la mañana para recibir el pan que perdura para siempre. Pedimos, Señor, que hables a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a concentrarnos sobre lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 12, nos habla en cuanto a un grupo de personas en los últimos días que tienen 2 características primordiales. En primer lugar, dice que guardan los mandamientos de Dios, y en segundo lugar dice que tienen la fe de Jesús. Ahora, esta mañana queremos hablar de los mandamientos de Dios y esta noche queremos hablar de la fe de Jesús. Hemos estado trazando el significado de los mensajes de los 3 ángeles. Hemos hablado de lo que es el Evangelio eterno. Anoche hablamos sobre lo que es la paciencia de los santos, empleando la historia de ese hombre paciente, Job. Y esta mañana queremos hablar de los mandamientos de Dios. Cada año, cuando llega el 1 de enero, la gente tiene la costumbre de tomarse resoluciones. Resoluciones de cosas que no quieren hacer o cosas que quieren hacer durante el transcurso del año que entra. Algunas de esas resoluciones son difíciles, otras de esas resoluciones son más difíciles y aún otras son las más difíciles de todas. Quiero compartir al comenzar nuestro estudio esta mañana algunas resoluciones que yo he oído que personas se han propuesto a llevar a cabo al comienzo del año.
Por ejemplo, la hija mía, en efecto, dijo, papá, este año yo no voy a comer queso. Eso fue el año pasado. Ni un poquito de queso. Pero yo sé que ella rompió esa resolución. Porque fuimos a San Francisco a fines del año pasado y ella estudió por allá en el norte de California, en Pacific Union College. Iba a San Francisco muy regularmente. Se consiguió una pizzería allí que vende la mejor pizza del mundo, digo yo. Y ella dijo, papá, estamos en San Francisco, vamos a comernos la pizza. Le dije, bueno, pero tú te tomaste una resolución al comienzo del año de que no ibas a comer queso este año. Ella dijo, bueno, papá, es que esa pizza es tan deliciosa que por lo menos una excepción se puede hacer. He oído personas que dicen, este año no voy a fumar. Otros que dicen, este año no voy a ver ni una sola novela. Esa está difícil. Este año no voy a comer postres, no voy a comer azúcar, no voy a ver más televisión. Pero estas resoluciones son las difíciles, pero no son en realidad tan difíciles porque usted se propone con su voluntad y las puede llevar a cabo. Déjeme mencionar algunas que son un poquito más difíciles. Voy a leerme toda la Biblia este año, de tapa a tapa. Cuando llegamos a las genealogías ya ustedes saben qué es lo que pasa. Otra resolución. Este año voy a ir al culto de oración sin falla, ni una sola vez voy a fallar. O esta resolución, durante este año voy a pagar fielmente, sin falla, mis diezmos y mis ofrendas. Una resolución difícil para muchas personas, pero hay resoluciones que son más difíciles que las que he mencionado. Son las más difíciles de todas. Imagínense ustedes a alguien que se propone y dice, este año no voy a repetir un chisme ni una vez. Esa sí está color de hormiga, ¿verdad? O esta resolución, este año no me voy a enojar ni una sola vez. Esa está difícil. O aún esta, que es más difícil, durante este año no voy a tener ni un solo pensamiento impuro. Usted dice, pastor, está pidiendo una imposibilidad. En realidad, ¿por qué razón es que nosotros no somos capaces de vivir de acuerdo a las resoluciones que nos tomamos? Interesante, 2 perros esta mañana. Los perros no se permiten en el reino, dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que allí no entrarán perros. Pero supongo que son criaturas de Dios también. ¿Por qué razón es que nosotros no somos capaces de vivir de acuerdo a nuestras resoluciones? Quiero que regresemos al Antiguo Testamento y hablemos un poco de este asunto de guardar los mandamientos de Dios, porque hay un sentido en que no podemos guardar los mandamientos y hay otro sentido en que sí podemos guardar los mandamientos. Quiero que regresemos en nuestras mentes a la escena del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel se halla cautivo en Egipto. Ustedes leen la historia, ellos estaban esclavos allí, no tenían fuerza militar, no tenían forma de escaparse. La única forma como ellos podían gozar de libertad es si Dios los libraba por un milagro divino. Y dice allí, en Éxodo el capítulo 2, que ellos clamaron a Dios, lloraron a Dios, y Dios por su misericordia los libró de Egipto. Quiero que noten que Dios no le dio su ley al pueblo de Israel mientras estaban esclavos en Egipto. Dios los sacó de servidumbre y luego les dio su ley. Dios no les dijo, miren, ustedes aquí están quebrantando mi ley en Egipto. Cuando ustedes guarden perfectamente mi ley, aquí están mis 10 mandamientos, entonces yo los voy a librar. Hubiera sido una imposibilidad. ¿Cómo podían servir los mandamientos de Dios mientras eran esclavos de Faraón? Era necesario en primer lugar librarlos de su servidumbre a Faraón para luego entonces ser siervos de Dios y poder guardar la santa ley de Dios. Fueron librados, en otras palabras, por gracia, sin mérito alguno, no porque eran obedientes, sino porque clamaron a Dios. Y después que Dios los libró, los llevó al monte Sinaí para darles los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Quiero que noten que los 10 mandamientos comienzan con un prólogo, tienen una introducción, que es muy importante. Dice en Éxodo 20,
habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Es decir, Dios está diciendo: yo los libré a ustedes de Egipto, sin mérito alguno. Y luego empiezan técnicamente los 10 mandamientos. Dios empieza a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás mi nombre en vano, observa mi santo sábado, honra a tu padre y a tu madre, etc. Es decir, Dios le dice a Israel: mire, yo los saqué a ustedes de Egipto sin mérito de parte de ustedes. Ustedes no tenían fuerza militar, no me estaban obedeciendo, pero clamaron a mí y por gracia yo los libré de Egipto. Ahora, como yo los libré, como yo por mi gracia y por mi misericordia los saqué de allá, ahora lo que yo quiero es que ustedes respondan y guarden mis mandamientos. Así que Dios los lleva al monte Sinaí después de haberlos libertado. Noten que ellos no ganan la libertad guardando los mandamientos. Dios los libra para que luego puedan guardar la ley. Dios los lleva al monte Sinaí y ahora Dios quiere hacer un pacto con Israel. Noten Éxodo, el capítulo 19, y vamos a leer empezando en el versículo 3. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense nuevamente la idea de la redención. Yo los libré del servicio a Faraón, los puse sobre alas de águilas, me los traje para mí. Ya no son de Faraón, ahora son libres. Entonces ahora Dios va a decir: mira, ahora como son libres, por mi gracia, por mi misericordia, no porque son buenos, no porque guardaban mi ley, pero porque yo por misericordia los libré, ahora yo quiero hacer un pacto con ustedes. Ahora yo quiero que ustedes sean míos, mi propiedad. Ya no son de Faraón, son míos. Noten el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, a vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En otras palabras, Dios dice: ahora yo los libré de su contrato con Faraón, su pacto con Faraón, que era servirlos como esclavos. Pero ahora yo quiero que ustedes me sirvan a mí. Yo soy el nuevo amo de ustedes. Yo quiero hacer un pacto, y es que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios. Pero para que ustedes puedan ser mi pueblo, ustedes tienen que oír mi voz y tienen que guardar mi pacto. Ahora, ¿qué era ese pacto que Dios quería que ellos guardaran? Noten lo que dice Deuteronomio, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13 nos dice claramente que es el pacto que Dios esperaba que ellos guardaran para ser su pueblo, para ser su especial tesoro. Dice allí en Deuteronomio 4:12: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. ¿Qué les anunció? El pacto. Y luego dice: el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto que Dios esperaba que Israel guardara? Los 10 mandamientos. Ahora, cuando Dios le dijo a Israel: yo los saqué, yo quiero que ustedes guarden mi pacto, ¿cómo respondió el pueblo? Ustedes lo saben muy bien. En Éxodo 19 y el versículo 8, noten la respuesta de Israel. Cuando Dios dice: yo quiero hacer un pacto con ustedes, no son de Faraón, ahora son míos, yo los libré, ahora yo lo que quiero es hacer un pacto con ustedes, que ustedes guarden mi pacto, que guarden mis 10 mandamientos. ¿Qué dice el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No hay problema, dicen ellos. Lo que Dios dice, guardar el pacto, guardar los mandamientos, lo hacemos, nos comprometemos. Y dice: y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Yo pregunto, ¿creen ustedes que el pueblo era sincero en lo que estaban diciendo? ¿Eran sinceros? ¿Estaban hablando en serio? Claro que estaban hablando en serio. Claro que eran sinceros. ¿Y cuánto tiempo duró la resolución? Casi nada. La historia de Israel después de esto es una historia de rebelión constante y persistente contra Dios.
el becerro de oro, solo unos pocos días después, pocos capítulos después. Cuando no había agua, murmuraron contra Dios. Cuando se cansaron del maná, se quejaron ante Dios. Se cansaron del liderazgo de Moisés y empezaron a murmurar. Se cansaron del desierto, se quejaron ante Dios, llegaron a las fronteras de Canaán, enojados con Dios, porque había gigantes en la tierra, una queja tras otra. Es decir, no pudieron vivir de acuerdo a su resolución de seguir lo que Dios había dicho. Y nos preguntamos por qué razón el pueblo de Israel, tan sincero, que hablaba tan en serio, de que estaban dispuestos de guardar los mandamientos de Dios, el pacto de Dios, ¿por qué razón su historia después de su promesa es una historia de rebelión persistente y constante? La respuesta la tenemos en Jeremías 31. Vayan conmigo allí a Jeremías, el capítulo 31. Vamos a ver por qué ellos no pudieron guardar la ley, por qué no pudieron guardar el pacto como le prometieron a Dios. Jeremías 31 y el versículo 31, escuchen lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. ¿Qué problema había con el primero? ¿Era bueno el primer pacto? Claro que era bueno. Entonces, ¿por qué hay que hacer uno nuevo? Sigamos leyendo, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no como ese pacto. Bueno, ¿y qué tenía de malo ese pacto? Noten el problema. Porque ellos, ¿qué cosa? Invalidaron mi pacto. ¿El problema era con el pacto? ¿Era con el pacto el problema, sí o no? No. Ellos invalidaron mi pacto. El problema era con ellos. Bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ahora noten el versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿La ley es la misma en los dos pactos? En el pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿la ley es la misma? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el lugar a donde está escrita. ¿A dónde está escrita la ley en el primer pacto? En tablas de piedra. ¿A dónde está escrita en el segundo pacto? En el corazón. ¿Pero es el mismo pacto? ¿Es la misma ley, sí o no? Claro que sí. Así que dice, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Saben ustedes cuál fue el problema del pueblo de Israel? Ellos vieron los 10 mandamientos que Dios les dio como un documento legal, como una lista de reglamentos, y ellos dijeron, no hay ningún problema, nosotros obedecemos esa lista que está allí. Pero el problema es que ellos tenían un corazón averiado, un corazón malo. Y un corazón malo no puede guardar una ley buena. Por más que se proponían hacerlo con la ley en tablas de piedra, lo único que iban a hacer era comparar su vida con las tablas y siempre iban a fallar, porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas y el corazón no puede hacer el bien. Por eso Dios dice, yo quiero escribir mi ley no en tablas de piedra para que ustedes todo el tiempo vivan comparando su vida con lo que está en las tablas, sino que yo quiero tomar ese documento, quiero ponerlo en el corazón para que entonces no tengan que obedecer porque la ley les dice que tienen que obedecer, sino porque les sale obedecer desde adentro. Ahora, hubo uno en el monte Sinaí que sí experimentó el nuevo pacto. ¿Y saben quién fue? Moisés. Necesitamos regresar al libro de Éxodo para examinar el caso de Moisés. Yo pregunto, ¿Moisés tenía mal genio? Antes de que librara a Israel de Egipto, antes del monte Sinaí, ¿Moisés tenía mal genio? Horrenda cosa caer en las manos de Moisés. ¿Se acuerdan del egipcio que estaba maltratando a un hebreo? Dice la Biblia que Moisés levantó contra él la mano y lo mató. Era un hombre que tenía un genio fuerte, un hombre violento. Pero ¿saben algo interesante? Después del monte Sinaí, Moisés cometió solo un pecado en 40 años.
Lo dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas. Un solo pecado en 40 años, en medio de ese pueblo necio, rebelde, que vivía quejándose. Un pecado. Al final de la carrera, allá en las fronteras de Canaán, cuando golpeó la roca 2 veces. ¿Cómo es que Moisés pudo ser paciente y manso y humilde por 40 años con tantas pruebas y el pueblo no pudo? La respuesta es que el pueblo vio la ley en tablas de piedra, mientras que Moisés tenía la ley escrita en las tablas del corazón. Se los voy a comprobar ahora. Vayan conmigo a Éxodo el capítulo 34 y vamos a leer el versículo 18. Éxodo 34 y el versículo 18. Moisés está arriba en la montaña con Dios en el monte Sinaí. Y noten lo que dice este versículo 18. Él entonces dijo, Moisés, ruégote que me muestres tu ¿qué? Tu gloria. Ahora, cuando nosotros hablamos de gloria, pensamos de luz. Pero Dios le muestra algo muy raro a Moisés. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, fíjense lo que sucede en el versículo 19. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová. El nombre en la Biblia es un indicio de ¿qué cosa? Del carácter. Eso lo vimos en nuestro primer tema. El nombre indica el carácter de la persona. Así que dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, Dios le muestra a Moisés su clemencia y su misericordia en la montaña. Esa es su gloria. Noten cómo se amplía este punto en el capítulo 34 y el versículo 6 y 7. Y pasando por Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Noten que estos versículos describen ¿qué cosa? Los rasgos del carácter de Dios. Es decir, Moisés en el monte con Dios, Dios le reveló a Moisés su carácter. ¿Y qué es la ley, hermanos y hermanas, apreciados hombres? ¿Qué es la ley? Es un reflejo ¿de qué? Del carácter de Dios. La ley nos describe en forma escrita cómo es Dios en persona. Es decir, Dios al revelarle a Moisés su gloria, le reveló su carácter, en realidad le reveló su ley. Ahora, cuando Moisés descendió del monte, tenía un rasgo característico muy interesante. Noten el capítulo 34 y el versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová, esto es muy importante, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, eso es vital, estuvo con Jehová en la montaña. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. ¿De dónde salió la gloria? El pasaje lo dice, estuvo con Jehová. Y dice, después que hubo con él hablado. La gloria de Dios entonces es pegajosa. Porque la gloria de Dios, cuando Moisés estuvo en comunión con Dios, no fue necesario para Moisés decir, bueno, yo voy a guardar tu ley. Sino que Dios, cuando Moisés estuvo en comunión con él, se le pegó a Moisés la gloria. Y ahora la gloria de Moisés resplandecía en su rostro, pero en realidad era la gloria de Dios. Vamos a usar una comparación para que puedan entender mejor. Cuando está bien claro el cielo en la noche, ustedes salen y ven allá afuera la linda luna llena. Esa luna romántica, ¿verdad? Grande, plateada. Y salimos y decimos, ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Pero técnicamente eso es incorrecto. ¿De dónde viene la gloria de la luna? Del sol. Entonces lo que tienen que hacer es decir, qué lindo está el sol esta noche.
Porque la gloria de la luna es la gloria de ¿qué? Del sol. ¿Qué era la gloria en el rostro de Moisés? Era la gloria del carácter de Dios, la ley que había sido implantada ¿dónde? En el corazón. Y ahora se los voy a comprobar. Vayan conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 3. Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar, de hacer una exégesis de todo este capítulo, porque es muy importante. Es usado para tratar de demostrar que ya el cristiano no tiene que guardar la santa ley. Pero solo vamos a leer un versículo. Dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios, el versículo 3, lo siguiente, y luego vamos a saltar al versículo 18, porque está hablando en el contexto de lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí. Dice en el versículo 3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo. Es decir, nosotros somos la letra o la epístola de Cristo. Y luego dice, administrado de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En tablas de carne del corazón. Está hablando de la ley, no escrita en tablas de piedra, sino escrita ¿dónde? En las tablas del corazón. Y luego más adelante en el capítulo habla de la experiencia de Moisés. Note lo que dice en el versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Fue eso lo que miró Moisés? Según lo que vimos en Éxodo, ¿fue lo que miró Moisés, la gloria del Señor? Sí, claro que sí. Estuvo con el Señor. Después que con Él hubo hablado, le resplandecía el rostro. Dice entonces, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué cosa? Transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hermanos y hermanas, apreciados jóvenes y señoritas, el pecado no se vence comparando su vida con la ley. El pecado se vence cuando estamos en comunión con Jesús. Cuando Jesús escribe la ley en nuestro corazón, vamos a guardar los mandamientos de Dios. No porque tenemos que hacerlo, sino porque nos sale hacerlo. Pero Dios exige que nosotros le entreguemos todo, que nosotros le demos el corazón. Yo sé que aquí hay alumnos de medicina. Dios es el gran cardiólogo celestial. Pero Dios solamente hace una clase de operación al corazón. Dios no mete marcapaso. Olvídense de eso. Dios no anda cambiando válvulas. Dios no hace bypass. Dios hace solo una clase de cirugía al corazón. Trasplantes. Dios es el gran trasplantador de corazones. Y Él dice, la única forma como tú puedes guardar mi ley, no es mirando la ley en tabla de piedra y al fin del día decir, bueno, ¿cómo hice hoy? A ver, entonces empezar a hacer una lista. Este fue más o menos bien, este fue más o menos mal. No, eso no funciona. Ese es el problema con los fariseos. Así guardaban la ley los fariseos. Vivían comparando su vida con las tablas de piedra. Y decían, no estamos tan mal hoy. Dios quiere sacarnos ese corazón duro, corazón no convertido, corazón de piedra, y quiere que en comunión con Jesús tengamos un corazón de carne, donde entonces Él pueda con su propio dedo, y el dedo de Dios es el Espíritu Santo, con su propio dedo escribir la ley, para que ahora nos salga obedecer a Dios. Para que ahora de adentro queramos obedecer a Dios, pero solo sucederá si le damos el corazón y si estamos en comunión con Jesús. Es decir, el cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La vida cambia cuando el corazón está bien, no cuando se le imponen leyes y reglas y normas. Permítame darles una ilustración. Yo sé que ustedes tienen una panadería aquí y me dicen que el pan es muy sabroso. Tengo que probarlo. Yo no sé por qué me metieron un pan Bimbo ahí en mi cuarto. Están usando el pan de la competencia. Bueno, pero es sabroso de todas maneras. Gracias. No es que no aprecio. ¿Dónde estaba? Pan. Ahora, cuando ustedes quieren hacer pan, hay una forma muy fácil de hacer el pan para que el pan crezca.
Te hacen la masa, sí, bien grande, bien buena, y entonces agarra un poco de levadura y le echan la levadura encima. Y entonces, milagro de milagros, le echaron la levadura encima de la masa y el pan crece bien grande. Ah, no, dicen que no. ¿A dónde hay que meter la levadura para que el pan crezca? Hay que meter la levadura adentro. De nada sirve poner la levadura por fuera. Así es en la vida cristiana. La vida cristiana no crece cuando se le impone una norma o una regla desde afuera. La vida cristiana cambia cuando el Espíritu Santo saca el corazón de carne, saca el corazón de piedra, mete un corazón de carne y luego escribe ¿qué cosa? La ley de Dios en el corazón. Es decir, lo que exige Dios de nosotros es todo nuestro corazón, completo, sin reservas. Dios no saca medio corazón, no nos deja medio yo allí. Dios quiere sacarlo todo como hizo con Moisés. Y quiere meter un corazón de carne. Es decir, todos nosotros sufrimos del corazón. ¿Saben ustedes la generación final, cuando dice el libro de Apocalipsis que guardan los mandamientos de Dios? A veces nosotros entendemos mal eso. No van a guardar los mandamientos de Dios como los guardaban los fariseos. Y a veces somos muy estrictos en nuestra forma, ponemos reglas y normas exactas y precisas y casi se vuelve opresivo. ¿Saben que cuando nuestro corazón está bien con Dios no es necesario nada de eso? ¿Saben que en un versículo que no leímos en Jeremías 31, versículo 34 dice que ya ninguno enseñará a su hermano, tú tienes que hacer esto? Dice, porque todos lo harán, me servirán a mí. Sin que haya que decirles, haz esto, no hagas lo otro. Muchas veces me llegan jóvenes y me preguntan, ay pastor, ¿usted cree que esto está malo en sábado? ¿Usted cree que esto está bien en sábado? Y entonces nos volvemos fariseos y hacemos una lista más larga que una corbata de reglas, de sís y nos. Saben que cuando nuestro corazón está bien, todas esas normas las vamos a obedecer, pero no porque se nos imponen, sino porque nos sale del corazón. Esa es la clase de generación que va a tener Dios en los últimos días. Dios tendrá un pueblo que guarda sus mandamientos porque le sale del corazón. Ahora vamos a anotar algunos versículos de la Biblia que hablan de este problema del corazón, porque el problema es en el corazón, hermanos y hermanas. Eso es lo que necesita ser transformado y cambiado. Noten Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Esta es una promesa que se está refiriendo a la misma época que la promesa de Jeremías 31. Es después del cautiverio en Babilonia. Note lo que quiere Dios hacer con Israel. Capítulo 36 y el versículo 25 y 26 y 27. Dice, y os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Y os daré corazón de carne. Entonces ya no vamos a guardar la ley cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, yo no tengo que guardar la ley, yo tengo el Espíritu. Noten el resultado, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Qué sucede cuando en verdad tenemos al Espíritu Santo? Andamos ¿en qué? En los mandamientos y los ponemos por obra, según esto. Pero es porque el Espíritu Santo ha implantado la ley ¿dónde? En nuestro corazón. El problema que tenían los fariseos, si van conmigo a Mateo el capítulo 23, es que ellos veían la ley solamente como una lista de reglamentos, pero tenían un corazón viejo, un corazón de carne, un corazón de piedra, un corazón malo. Note lo que dice Jesús en Mateo el capítulo 23 y el versículo 25 y 26. Mateo 23 y el versículo 25 y 26. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? En la iglesia no hay hipócritas.
En la iglesia remanente no puede haber, en la iglesia adventista no puede haber hipócritas. ¿Habrá? Un hipócrita es uno que aparenta por fuera lo que no es adentro. En cortas cuentas. Engaña a la gente, hace que la gente crea que es bueno. Es como, por ejemplo, antes de terminar de leer estos versículos, déjenme darles un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un arbolito de naranjas, pero no produce ni una naranja, año tras año tras año. Y es una vergüenza tener ese árbol de naranja en el patio de la casa, al todo al frente, la gente pasa y el árbol no produce nada. Entonces ustedes dicen, ya yo sé lo que voy a hacer. Y van a la tienda, van al almacén y se compran 1000 naranjas en el almacén. Y van a otra tienda y compran hilo. Y entonces le ponen hilo a las naranjas. Y en la noche, mientras nadie está mirando, ustedes van y con los hilos le prenden las naranjas al árbol. Y entonces la próxima mañana se levanta el vecino, pasa por enfrente de la casa, dice, ¡vaya! ¡Un milagro! Anoche le salieron naranjas a este árbol. ¡Qué gran milagro! Pero si se mira más de cerca, es un árbol hipócrita, porque los frutos están colgados, no salieron de la naturaleza del árbol. ¿Será que hay muchos cristianos que tienen obras colgadas? Que tienen la observancia de los mandamientos colgados, en vez del fruto venir como resultado de la relación con Jesús, de la comunión con Jesús. Me temo de que la respuesta a esa pregunta es que sí. Noten lo que dice nuevamente Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de afuera del vaso y del plato, mas de adentro están llenos de robo y de ¿qué? Y de injusticia. Y luego dice Jesús, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se haga ¿qué? Se haga limpio. Algunos dicen, no importa lo que yo haga, lo importante es el corazón. Eso es falso, porque cuando el corazón está bien, la vida está bien también. Usted puede aparentar que la vida está bien con un corazón malo, eso es hipocresía, pero usted nunca puede tener un corazón bueno sin que la parte de afuera sea buena también. Porque de adentro sale el bien, salen buenos frutos, sale la observancia de los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios. Dios tendrá un pueblo que va a guardar los mandamientos, pero porque les sale del corazón, por amor a Dios, porque tienen comunión con Jesús. Porque contemplamos a Jesús, dice, contemplando a Jesús, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Ustedes recuerdan la historia de David. Qué historia tan trágica y también tan triunfal al final. El terrible pecado que cometió David. Imagínense ustedes, el general más confiable de David, Urías Eteo, que hubiera dado su vida por David. Y David en primer lugar se toma la esposa de él y luego, para poder tapar su pecado, manda a matar a Urías. Horrendo pecado. Trágica historia, pero es una historia que termina positivamente, porque nos dice la Biblia en el Salmo 51 que David se arrepintió de su pecado. Fíjense cómo es la gracia de Dios, que perdona los más horrendos pecados. Ese es el evangelio del cual hablamos el sábado. Es el don gratuito de Dios. David merecía la muerte. Imagínense cuando Natán va y habla con David y le cuenta la historia de la ovejita, el hombre que tenía solo una corderita, mientras que había otro que era rico y tenía todo. Y David se está indignando, dice, ese que tenía todo le robó la corderita al otro. Ay, 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 está furioso. Y entonces le dice Natán, ¿qué debe suceder con ese hombre? Y dice David, ¡que muera! Y le dice David, le dice Natán a David, tú eres ese hombre. ¿Merecía David morir? Sí, pero no murió por la misericordia de Dios, porque se arrepintió y confesó su pecado. El evangelio lo salvó. Pero escuchen, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas. La Biblia nos dice que David, cuando se arrepintió en el Salmo 51, le pidió a Dios dos cosas. Vamos ahí al Salmo 51 para que ustedes vean. El problema es que muchos cristianos solamente piden medio evangelio.
y por lo tanto solo tienen media victoria. Y media victoria es una derrota completa. Nota lo que dice el Salmo 51. En primer lugar, versículo 1. Noten que David pide perdón por lo que ha hecho. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que borra mis rebeliones. Es decir, los pecados que he cometido, Señor, bórralos. Pero ¿saben que David pide más? Yo les pregunto, ¿de qué vale que Dios le perdone a usted sus pecados si no le cambia el corazón? Si usted al instante, después que Dios le perdona, está otra vez cometiendo la misma cosa, porque le sale del corazón malo. David pide más que solamente borra mis rebeliones, borra mis pecados. Noten lo que dice el versículo 10, lindo versículo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Y saben, esa palabra crea allí es la palabra hebrea bará, que es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios crea un corazón de la nada, porque el bará significa crear de la nada. Como dicen los teólogos, ex nihilo, de la nada. Es un milagro tan grande como la creación del mundo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, yo no solamente quiero que me perdones por lo que hice, sino que quiero que me des un corazón nuevo para no hacerlo de nuevo. Hay que limpiar la fuente. Hay que limpiar el lugar de donde salen los males. Note lo que dice Jesús en Mateo el capítulo 15, un pasaje que ustedes conocen muy bien. El problema que tenemos, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, es con el corazón. Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Tenemos que tener la disposición de darle el corazón completo, sin reservas. Mateo el capítulo 15 y los versículos 17 al 20. Mateo 15, 17 al 20. Jesús dice, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Está comentando sobre lo que entra al hombre no contamina al hombre. Luego el versículo 18, mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Es decir, Jesús dice, todos nuestros problemas están ¿dónde? Están en el corazón. Y por lo tanto la solución está en cambiar ¿qué cosa? El corazón del hombre. Con razón el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? A veces se predican sermones sobre el diezmo. Y se apela al sentido de culpa para que la gente diezme. ¿No es así? Se dice, le están robando a Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice que va a pasar con los ladrones? Y la gente dice, ay sí, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces yo voy a diezmar. Método incorrecto. ¿Saben ustedes que yo he descubierto algo? Que cuando el corazón está bien, el dinero sale volando del bolsillo. Sale volando. Pero se está diezmando y se está ofrendando porque sale del corazón, no porque es una regla impuesta. Yo lo he experimentado en mi iglesia. Mi iglesia ha tenido un aumento de diezmos que hasta asusta a los de la asociación. ¿Qué está pasando ahí? No, sencillamente estamos proclamando la palabra del Señor. Estamos adorando al Señor, estamos con la ayuda de Dios poniendo a la gente a trabajar por Dios. Y mucha gente tiene una nueva experiencia. Y cuando tienen una nueva experiencia, el dinero sale volando de los bolsillos. Este año tenemos un 30% de aumento en diezmos, solamente en un año. En los últimos 5 años, casi que llevo yo en esa iglesia, llevamos un aumento de un 60% en los diezmos.
¿Qué es? ¿Porque yo soy muy grande? ¿Porque yo soy muy importante? No, porque he enfatizado, hermanos y hermanas, que lo importante que debemos cambiar no es nuestro comportamiento, sino el corazón. Y cuando cambia el corazón, cambia todo. El Señor Jesucristo dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Es decir, necesitamos un cambio del corazón. Necesitamos darle el corazón a Jesús. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Y saben que cuando lo hacemos, nuestra vida cambia. Nosotros mismos no lo podemos creer, porque nos sale de adentro. Esa fue la esencia de las enseñanzas de Jesús. Concluyo con una historia que ustedes conocen muy bien, el joven rico. Todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta, Señor? Estoy listo para el cielo. Jesús le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro conmigo el cielo, y ven, sígueme. Y la Biblia dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, aparentemente en lo externo guardaba los mandamientos de Dios, pero tenía un problema del corazón. El problema es que su Dios era el dinero. El problema es que no amaba a su prójimo. No había amor implantado por Dios en el corazón. Y por más que decía guardar la ley de Dios, en realidad ninguna observancia valía nada delante de Dios. Yo quiero preguntar en esta noche, hermanos, en esta tarde, hermanos y hermanas, porque todavía parece de noche, ¿no? ¿Cuántos de ustedes desean en esta mañana que yo tenga una oración para que Dios les dé un nuevo corazón? Corazón nuevo, nuevecito, para que ustedes hoy hagan lo que Dios quiere. No porque ustedes tengan que hacerlo, no porque el doctor Castillo y su maravilloso personal docente tengan esta lista de reglas y normas, sino porque les sale. Doctor Castillo, ¿no sería algo maravilloso que ustedes no tuvieran ni siquiera que tener el libro porque les sale del corazón a los jóvenes obedecer todas las normas? No necesitarían comisión de disciplina, ten misericordia, Señor. Se quedarían algunos sin trabajo. Pero esto sería un paraíso. ¿Quieren ustedes que yo ore para que Dios les dé un nuevo corazón? Levanten la mano si ese es el deseo de su corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en nuestra condición pecaminosa y corrupta, tú has prometido darnos un nuevo corazón. Señor, queremos ese nuevo corazón, porque con eso viene todo. Con el Espíritu Santo por dentro viene todo. Y tú tendrás un pueblo, Señor, que te va a glorificar en todo el mundo, que guarda tus mandamientos, no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo, porque te aman. Como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, hay personas aquí que están luchando con grandes cosas en su vida. Te ruego, Señor, que tú les des la fortaleza y el anhelo de entregar su corazón sin reservas a Jesús. Te ruego, Señor, que tú saques ese corazón de piedra y tú metas un corazón de carne, un corazón nuevo, donde puedas escribir tu santa ley. Gracias te damos, Señor, porque cuando venimos a ti con fe, tú respondes a nuestras plegarias. Y te elevamos esta oración en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.